Cuando sube al trono con solo 18 años, se le considera el monarca más guapo de Europa. Un rey lleno de sueños, venerado, admirado, pero solitario. Pero el idealista se convierte en prisionero de su propia fantasía. Su muerte en el lago de Starnberg es un misterio, locura o traición. Así empieza el mito del rey de cuentos. Ludwig II de Baviera y la leyenda de Neuschwanstein. El 25 de agosto de 1845 nace Ludwig de Baviera en el castillo Nymphenburg. Su nombre de pila, Ludwig, como su abuelo, el rey Ludwig I de Baviera. A mediados del siglo XIX, inició la era técnica, la caldera de vapor, símbolo de una nueva era. Todo cambió. Las fábricas comenzaron a surgir, el humo cubría las ciudades, la gente trabajaba, soñaba y sufría. De la tranquilidad del Biedermeier surgió inquietud, la revolución estaba en el aire y en medio de este cambio crece Ludwig. En un mundo entre el esplendor y el peligro. El padre de Ludwig, el rey Maximiliano II, es un gobernante responsable y culto. El príncipe Ludwig y su hermano Otto crecen protegidos. En verano viven en el castillo de Hohenschwangau en el Allgäu. Entre montañas y lagos viven su infancia. El castillo es su patio y puerta a otro mundo. Aquí, Ludwig aprende a soñar. Las imágenes en las paredes de Hohenschwangau relatan sobre héroes y reinas. Ludwig oye las viejas leyendas y cree en ellas. En su fantasía, él mismo se vuelve caballero. Un mundo de sus anhelos nace, muy profundo en su interior. Las leyendas de Lohengrin, amor y heroísmo cautivan al joven príncipe. Fomentan su anhelo por un mundo mejor y más hermoso, pero pronto la ilusión se desvanece por completo. Su padre muere tras una breve enfermedad. El 10 de marzo de 1864, con solo 18 años, Luis es proclamado rey. En su diario escribe solo una palabra: König. Luis, por la gracia de Dios, rey de Baviera, conde palatino del Rin, así como duque de Baviera, Franconia y Suabia. Un joven gobernante, romántico de corazón, conservador por deber. Luis proviene de una antigua casa noble, los Wittelsbach. 8 siglos de historia familiar lo respaldan. Reyes, electores, duques, poder y esplendor como legado. Este legado lo marca. Pero nadie lo ha preparado para su papel. Su gran modelo a seguir es Luis XVI, el Rey Sol. Como él, Luis sueña con esplendor, orden y poder divino. Anhela un mundo como el que existía antes de la Revolución. En 1866, el conflicto entre Austria y Prusia se agrava. Luchan por el control en la Confederación Alemana. Baviera apoya tradicionalmente a Austria, una decisión que, al final, se convierte en un desastre para el joven rey. El joven de 21 años, Luis, se ve arrastrado a una guerra que no desea. Sus ministros lo presionan para que se alíe con Austria. Y Luis, que sueña con la caballería romántica, de repente tiene que liderar batallas reales. La guerra solo dura 7 semanas. Prusia gana en Königgrätz, Baviera es derrotada en Kissingen y Luis tiene que pedir la paz y pagar reparaciones elevadas. Con el Tratado de Paz, Baviera pierde su independencia militar. Un pacto de alianza secreto convierte al reino en un vasallo de Prusia. Ludwig se da cuenta de que ya no es un gobernante, sino solo un juguete de las potencias.
Esta humillación se graba profundamente en su alma. El sueño del glorioso reinado se desmorona. A partir de ahora, Ludwig busca consuelo en el arte, en la música y en sus castillos. Solo allí puede gobernar todavía, en un mundo que es completamente suyo. Sobre el lago de los cisnes está el castillo Hohenschwangau, el paraíso de Ludwig. Desde aquí ve 2 ruinas de castillos, antes sede de los señores de Schwangau. Sobre esta roca se levantará su nuevo castillo. El 13 de mayo de 1868, Ludwig le escribe a Richard Wagner, a quien reverentemente llama su maestro. Le informa sobre su plan de reconstruir el antiguo castillo en la garganta de Pollert, en el verdadero estilo de los antiguos castillos de caballeros alemanes. Un lugar que debe ser acogedor y hogareño, donde espera vivir en 3 años. Ludwig sueña con pasear por los pasillos con Wagner. Neuschwanstein debe convertirse en lo que los une a ambos. La encarnación de un mundo perfecto, casi de cuento de hadas. El 4 de mayo de 1864, solo semanas tras subir al trono, el joven Luis de 18 años llama al compositor endeudado a Múnich. Luis admira profundamente a Wagner y lo salva de la ruina económica. Le permite completar sus monumentales óperas. Pero se trata de más que dinero. Ambos comparten el anhelo de un mundo mítico y heroico. Las óperas de Wagner, Tannhäuser, Lohengrin y El Anillo influyen en la visión de Ludwig sobre la realeza. En ellas se encuentra lo que la realidad le niega: grandeza, lealtad, sacrificio. Neuschwanstein debe encarnar este mundo, un monumento de piedra para las ideas de Wagner y las visiones de Ludwig. Cada habitación del castillo narra una ópera de Wagner. La sala de los cantores recuerda a la Wartburg de Tannhäuser. Y con esto vinculado al legendario concurso de cantantes. Murales muestran escenas de Lohengrin, una ópera romántica de Wagner que narra la historia de un misterioso caballero del cisne, que en el siglo X ayuda a una princesa en apuros. Neuschwanstein se vuelve el escenario de piedra de un mundo idealizado. En 1865, Wagner debe dejar Múnich. Su romance con Cosima von Bolo y su derroche han provocado escándalos. Ludwig está muy decepcionado, pero la conexión intelectual sigue. Hasta la muerte de Wagner en 1883, se escriben. Ludwig continúa siendo el admirador solitario, reflejado siempre en la música de Wagner. Sin Ludwig, Wagner no habría completado sus obras maestras. Sin Wagner, Ludwig no habría concebido sus castillos de ensueño. 2 almas, unidas en el sueño de lo bello y lo sublime. Wagner le dio a Ludwig la música para sus sueños. Y Ludwig le dio a Wagner los medios para hacerlos realidad. El castillo de Wartburg fascinó al joven rey. En 1867, Ludwig viaja a Turingia para ver el lugar del legendario concurso de canto. Esa escena que Richard Wagner inmortalizó en Tannhäuser. El castillo está siendo reconstruido por Hugo von Rittgen, una construcción histórica al estilo medieval. Aquí, Ludwig encuentra lo que le fascina. Para encontrar inspiración, Ludwig viaja a Francia. En 1867 visita con Napoleón III el sitio de construcción del castillo de Pierrefonds. La estructura medieval se transforma allí en una residencia imperial. Ludwig está fascinado. Las altas y puntiagudas torres que se elevan hacia el cielo se quedan en su memoria. Pierrefonds es el modelo para su propio mundo de ensueño de piedra.
Ludwig pide al pintor teatral Christian Jank plasmar sus sueños en imágenes. Jank crea los primeros bocetos, el arquitecto Riedel los convierte en planos, nuevamente se presentan diseños al rey. Examina cada detalle, aquí más brillo, allí más romanticismo, así crece Neuschwanstein a partir de fantasía y perfección. El patio superior parece un decorado de la ópera Lohengrin, así es como debe lucir el castillo de cuento. Para construir el castillo, deben volar la cima de la montaña. Retiran 8 metros de roca para los cimientos necesarios. Ludwig visita a menudo la obra. Majestät, hier beginnt das Fundament für den großen Saal. Gut, es soll wie aus einem Traum entstehen. Curioso por cada avance, pero sus ideas espontáneas desesperan a los trabajadores de la construcción. Lo que se decidió ayer, hoy se cambia de nuevo. Los trabajos en el terreno alpino son arduos. El material y las máquinas se suben con gran esfuerzo. Se emplea una grúa operada a vapor. Tecnología avanzada. Cientos de obreros, artesanos y artistas participan. Ludwig se convierte en el mayor empleador de la región. Los trabajos se extienden durante décadas y consumen una fortuna. En la obra manda uno solo, el rey. Aquí Ludwig puede ser lo que no es en la vida real. Un gobernante absoluto, recurre a todo el repertorio del historicismo, desde el estilo neorrománico hasta el neogótico, pasando por el neobarroco y el rococó. En el año 1870, un punto de inflexión significativo marca la vida del rey. Ludwig debe someterse al nuevo orden político. Por presión prusiana, pierde casi toda su influencia. En su refugio de Hohenschwangau lucha por tomar una decisión. Manchmal frage ich mich, ob ich das Richtige tue. Du tust, was dein Herz dir sagt. El 30 de noviembre de 1870 escribe la llamada Carta al Emperador, el documento con el que transfiere a su tío Guillermo de Prusia la presidencia del nuevo imperio alemán y, por ende, la dignidad de emperador. Pero esta firma no la realiza por convicción, sino bajo la enorme presión de sus ministros y asesores. Ludwig duda, sabe que traiciona a su reino. Como agradecimiento, recibe 300.000 marcos anuales de Prusia. Un débil consuelo para un rey que hubiera preferido gobernar por sí mismo. Sabe que con su firma está renunciando a la soberanía de Baviera. Un reino se convierte en parte de un imperio. Y Ludwig sufre. De ahora en adelante, solo busca refugio en sus castillos. Dentro de sus muros encuentra lo que la política le ha quitado: poder, libertad y fantasía. Ludwig II es un rey atrapado en las convenciones de su época. Vive bajo las estrictas expectativas de la corte y la iglesia. Un rey debe casarse para asegurar la herencia, pero Ludwig se niega. El compromiso con Sophie de Baviera se disolvió en 1867. Él teme no poder hacerla feliz. Ludwig es sensible, inseguro, interiormente desgarrado, un monarca sin apoyo, prisionero en una jaula de oro. No halla refugio en la vida, solo en sus mundos de sueños. Con los años, Ludwig es más extraño, duerme de día y vela de noche. En sus castillos se aferra al mundo del medievo, rechaza la electricidad, prefiere la luz parpadeante de las velas y las lámparas. Hace que la realidad y la fantasía se mezclen. Cientos de velas iluminan Neuschwanstein, pero el rey pasa allí solo 172 días. Aquí encuentra calma, lejos de sus deberes. Con los años, la vida aislada deja huellas. El rey apenas se mueve, adora los dulces. Fue considerado uno de los monarcas más guapos de Europa, alto, delgado, con cabello oscuro y mirada intensa. Se desvanece. Después de 1870 cambia.
Pierde protagonismo, aumenta de peso, se vuelve torpe, rechaza cualquier adaptación y se hace vulnerable. La obra de Neuschwanstein se retrasa una y otra vez. A pesar de los pagos de Prusia, su situación privada se vuelve precaria. El erario público permanece intacto. Pero Ludwig está arruinado. En 1885 amenaza el embargo. Un escándalo para la reputación de Baviera. Er versteht nicht, dass das Geld fehlt. Vielleicht will er es auch nicht verstehen. Legalmente está estipulado cuánto dinero le corresponde. Con eso paga residencias, empleados, regalos. Pero eso no es suficiente. Se endeuda con bancos para poder seguir construyendo. Y todavía hoy sueña con construir nuevos palacios, con un castillo chino, con numerosos pabellones, con torres en las cimas de las montañas. El rey hace ya mucho tiempo que solo vive en sus propios diseños y empieza a perder el suelo bajo sus pies. Der König spinnt doch. Diese Schlösser verschlingen Millionen. Ach was, Ludwig ist ein alter Träumer. Ein echter Märchenkönig. El descontento sigue aumentando. Los proyectos de Ludwig reciben muchas críticas. Ya en vida lo llaman el rey de los cuentos de hadas, un apodo que él realmente desprecia. Quien la use arriesga castigo. La distancia entre el rey y el pueblo se amplía. Su deuda llama la atención del gobierno. En 1886, los ministros lo declaran incapaz de gobernar. Ludwig II es declarado incapaz de gobernar. Su arresto es inminente. El 10 de junio de 1886, los médicos y funcionarios llegan a Neuschwanstein para ver a Ludwig. Le informan que ha sido declarado mentalmente enfermo. Para su protección, debería ser llevado a Schlossberg en el lago Starnberg para supuestamente ser curado allí. Capturado, humillado, declarado loco, el rey, que vivió durante décadas en sus castillos, ahora es prisionero en uno de sus lugares favoritos. Pero ni siquiera aquí tiene libertad. Le exigen que abandone su ritmo de vida nocturno. Levantarse por la mañana, acostarse por la noche, como cualquier persona. Para Ludwig, esto es la incapacidad final de decidir. El 13 de junio de 1886, Ludwig pasea con su médico, el Dr. Guden, a la orilla del lago de Starnberg. Es una noche fresca y muy tranquila. Horas después, se encuentran a ambos muertos en el agua. ¿Cómo sucedió? Sigue sin aclararse. ¿Fue una fuga, un accidente o un asesinato? Con su trágica muerte comienza a formarse el mito. La muerte del rey sacude al país. Luis II solo llega a los 40 años. Sin embargo, casi nadie cree en una causa natural. Su final sigue siendo un misterio. Las circunstancias no resueltas rápidamente dan lugar a leyendas. 13 de junio de 1886, domingo de Pentecostés. La lluvia cae sobre el lago. Ludwig camina, en silencio, pensativo. Tal vez está recordando la antigua leyenda de que las personas puras que se sumergen en el agua durante Pentecostés renacen transformadas en cisnes. Tras la muerte de Ludwig, comienza el triunfo de su castillo y solo mucho después se reconoce que Ludwig no era un loco, sino un soñador atrapado en una época en la que ya no se enamoró, que ya no disponía de espacio para los sueños. Esos sueños lo hicieron inmortal. Neuschwanstein se convirtió en su legado eterno. Un monumento a la añoranza, la belleza y la fantasía. Hasta el día de hoy, recuerda al hombre que se atrevió a no ver el mundo como realmente era, sino como en los sueños de un rey se volvió inmortal.